¿Y qué recomendaríais la primera semana como cuidados posoperatorios? Pero fumar, tú sabes que es algo que tenemos que decir, que fumar siempre altera mucho la cicatrización, las defensas. Poner una prótesis anatómica permite una reconstrucción mucho más natural. La silicona no produce reacción. Hay pacientes que me han preguntado, oye, ¿esto me puede dar alergia? No, está estudiado. O sea, La verdad que es una gozada trabajar con ellos. habitualmente todos los pacientes llegan asustados a nuestra consulta. Nuestra labor es intentar explicar y también quitarle un poco hierro en el sentido que sí, te van a quitar una mama, pero no te preocupes porque nosotros te vamos a ayudar. Hola, soy la doctora Enrique. Bienvenidas a Anita te cuida, un nuevo podcast con la colaboración de Anita, gran aliada comprometida en el cuidado de la mujer en cada etapa de su vida. En este espacio exploraremos temas de interés general como la salud, el bienestar y la autoestima femenina. Para ello, hoy tenemos un capítulo muy especial donde vamos a tocar un tema esencial, que es la cirugía de la mama en las mujeres, sobre todo afectadas de cáncer de mama, y los cuidados posoperatorios. Tenemos dos eminencias, dos cirujanos plásticos, amigos, grandes profesionales del grupo Denia, doctora Susana Cuga, doctor David Vázquez, bienvenidos. Buenos días. Bueno, doctores, os tengo aquí al lado. Vamos a empezar hablando de las cirugías que se hacían en el siglo XIX. Todos recordaremos al famoso William Halsted, que hacía una incisión de la mama, quitando la mama, incluyendo el músculo, incisiones y cirugías muy excesivas, pero estábamos en el siglo XIX. Y hoy en día hacemos cada día cirugías menos agresivas, cirugías conservadoras que, según todos los datos estadísticos, nos dan la calidad de una unidad de mama. ¿Qué nos podríais decir? Abro la pregunta a cualquiera de los dos doctores. ¿Qué indicaciones tiene una cirugía conservadora y cuándo deberíamos hacerla? Pues bien, como tú dices, es muy importante que haya un porcentaje elevado de cirugía conservadora porque ello realmente indica, sobre todo diría yo, que hay un buen diagnóstico, un diagnóstico precoz. ¿Y por qué podemos hacer una conservadora? Pues porque hay una lesión única o una lesión poco avanzada, una lesión pequeña, una mama suficientemente grande para poder retirar solamente esa lesión, moldear la mama, que vosotros los ginecólogos afortunadamente a día de hoy ya lo hacéis, y luego nosotros realmente nos llegan pues alguna secuela de esa conservadora, pero que en general suelen estar muy bien tratadas. Un dato importante que has nombrado, Susana, es el tamaño. El tamaño, la proporción de tumor con respecto a la mama. Es más o menos donde podríamos decir que puede estar el límite, entre comillas, siempre entre comillas porque cada mujer y cada caso es independiente, que está entre una cirugía conservadora y una cirugía más agresiva como la mama. Como la mastectomía, perdón. Yo creo que la clave es ver que con tu tumorectomía no generas una amputación o una asimetría o una deformidad sobre la mama que altera la estética. Entonces, al final, si la tumorectomía genera una forma que es peor que una técnica más agresiva, también puedes elegir más una técnica agresiva. Por eso siempre, yo creo, desde el punto de vista del cirujano plástico reconstructor, debes valorar que la conservadora genera una estética correcta también. Claro, realmente las técnicas de screening nos han ayudado a detectar los tumores tempranos, Eso es. a que los tumores sean más pequeños y podamos realizar este tipo de cirugías, como bien decís. ¿Qué posibles complicaciones puede tener una cirugía conservadora? ¿Qué veis vosotros en vuestra consulta cuando o tanto nosotros o de manera habitual puede tener una cirugía extirpando una zona de la mama incluyendo el tumor? Bueno, yo diría como dos opciones, por decir así. La cirugía conservadora muchas veces, o sea, la mayoría de veces se asocia a la radioterapia, no siempre, pero sí que se asocia. Entonces vemos secuela por radioterapia en el sentido de la radioterapia pues genera un poco de retracción en los tejidos. Entonces mismo puede haber una retracción generada por la radioterapia en la zona de cicatriz o la propia tumorectomía al cicatrizar puede hacer que eso se adhiera. Y muchas veces ¿qué ocurre? Que se altera la posición de la areola. Entonces son cosas que nosotros vemos con frecuencia, pero bueno, afortunadamente también podemos proponer cosas para solucionarlas. Asociado a la localización, una tumorectomía en zona alta genera menos alteraciones que una tumorectomía generada por debajo del pezón. Entonces son situaciones que vemos que la posición de la tumorectomía también puede afectar a las posibles complicaciones de la misma.
Y una pregunta que me hacen muchas mujeres en consulta. Yo sé que vosotros trabajáis también con un equipo de fisioterapia y que desde el primer día, desde el minuto uno casi, estáis realizando colaboración, fisioterapias de rehabilitación para estas mujeres. ¿Se puede utilizar determinados sistemas como, por ejemplo, el Indiva para mejorar las cicatrices en una paciente con un tumor oncológica? Hay un poco de controversia A ver. y hay oncólogos que no les gusta, incluso ginecólogos que dicen, pero realmente en los estudios, o sea, y está comprobado que se puede utilizar perfectamente el Indiva, mejora vascularización, mejora elasticidad de los tejidos, con lo cual al final las cicatrices pues son más elásticas y generan menos retracciones. Sí, molesta menos. La clave es nuestro trabajo de fisioterapeutas empieza desde el minuto uno, ya lo sabías tú, Alessandra, que desde el día siguiente reciben el masaje de drenaje linfático manual. Yo creo que eso es la clave que hay que enseñar o culturizar, divulgar. Un masaje de drenaje linfático manual lo que realiza es un drenaje subcutáneo, es decir, al lado de la piel, suave y que permite eliminar el líquido que se acumula, que inflama y que genera tensión en la mama. Entonces, esos masajes desde el día 1 lo único que van a ayudar es a eliminar tensión, a reducir el posoperatorio, las molestias y a mejorar la calidad de tejidos, porque al final una inflamación crónica en esas zonas genera retracciones. Entonces, todo va asociado. Y como dice Susana, el Indiva puede ser en situaciones muy, muy indicado. La fisioterapia en las pacientes que han tenido una cirugía conservadora y que se han radiado, porque la radioterapia va a lesionar los linfáticos superficiales y es muy importante porque son los efectos secundarios claves. Eso es las pacientes radiadas. Y el problema es no enviarlas temprano, porque yo estoy viendo muchos efectos secundarios con edemas, piel de naranja, enrojecimientos que deberían haberse tratado desde... Y no solo entender la parte orgánica de la mama, sino musculoesquelética. Es decir, hay que tratar todo lo que es la fisioterapia expansiva pulmonar y del hombro. Entonces, debe tratarse todo como global. global. ¿Y qué recomendaríais la primera semana como cuidados posoperatorios en estas pacientes operadas, intervenidas de tanto una cirugía conservadora o una mastectomía? Pues mira, lo primero, si empezamos por posiciones, es dormir un poco incorporado, porque la posición de 45-60 grados permite un drenaje natural por gravedad y no tienes tanta tensión en la zona operada. Luego, movilidad. Es clave no estar encamado, no estar en una situación postrada, porque al final la musculatura se agarrota. Entonces, la actividad muscular permite ayudar a los tejidos a esa elasticidad que estábamos comentando. Entonces, la gente, por cultura, siempre tiene mucha más tendencia a no tocar las zonas, a no moverse, a no mover el hombro, no realizar ejercicios suaves, y casi siempre es casi lo contrario a lo que se recomienda. Entonces, desde aquí divulgar un poco que la movilidad desde el día siguiente casi está recomendada y es correcta. Y sobre todo también esas pacientes cuando hemos manipulado la axila, también es... Yo quería añadir eso es. Vale. Pacientes donde se manipula la axila, luego encima se radia, mujeres que, claro, el cáncer de mama, pues habitualmente las lesiones, a medida que tienes más años, hay más posibilidades, con lo cual ya también tienes tus patologías asociadas y vemos muchos pacientes con hombros congelados, etcétera, etcétera. Entonces sí que es importante la movilidad. Muy importante, ejercicios de fuerza, aunque sean locales, talleres, ejercicios de mover el brazo. O sea, estoy absolutamente de acuerdo. Claro, no ejercicio físico Actividad. como tal, pero sí. Tú, si ves que puedes caminar, dar un paseo, debes hacerlo, no, todo lógicamente dentro del sentido común, no coger peso, no hacer gestos bruscos, sobre todo, movilidad suave y ergonómica. Y yo vamos a hablar de otro tipo de cirugía que también es conservadora, que son las cirugías que incluyen el tumor, pero podemos reducir también, hacer una mamoplastia de reducir ese tamaño de la mama. Me gustaría que me contarais qué indicaciones, cuándo podemos realizar, porque creo que depende de la localización del tumor también. Sí, Eso es. pues mira, es un poco lo primero que tenga una hipertrofia mamaria o gigantomastia, que se llama, que es cuando tenemos las mamas de un tamaño considerable, ¿no? Entonces, esto ya de por sí es una patología. Entonces, cuando aparece un tumor, si está dentro del patrón que nosotros diseñamos para hacer la reducción, es una doble cirugía funcional y reconstructiva. Nos permite quitar el exceso de tejido que tiene esa mama y además quitar la zona que tiene el tumor.
lo solemos asociar a la otra mama y realizamos una reducción mamaria, recogemos la mama y permitimos retirar el tumor de la mama afectada. La verdad que es una gozada trabajar con ellos. Y lo digo desde aquí porque entramos nosotros, quitamos el tumor y ellos ya se encargan de remodelar perfectamente la mama, reducirlas, dejarlas perfectas y también realizar cirugías oncoplásticas, que ahora está, yo creo que nuestras oyentes no saben lo que es la oncoplastia. ¿Nos podríais explicar un poquito la definición? Eso es, o sea, la cirugía oncoplástica quiere decir que es una cirugía que se realiza cuando tienes pues, un tumor y, y en vez de ser una cirugía, para que lo entendáis, pues en vez de ser una cirugía agresiva que te mutile, se intenta realizar una cirugía que conserve tu anatomía y que te permita seguir viéndote bien y recuperarte antes. Somos cirujanos plásticos y reconstructivos, entonces moldeamos un poco casi todo lo que queremos, casi. Vamos a pasar a otro tipo de cirugía que ya incluye la glándula mamaria en su totalidad o casi totalidad, porque el 100% prácticamente es imposible. Vamos a hablar de las mastectomías, que hay diferentes tipos y diferentes reconstrucciones. Pero lo primero, me gustaría saber cuándo, la indicación real, cuándo tenemos que realizar una mastectomía a esa mujer que tiene ese tumor. Indicaciones, primeras indicaciones. Pues mira, cuando la mama es pequeña, y lo que dije antes, que casi hacer una tumorectomía es una mastectomía, que quitas casi toda la mama, en tumores multicéntricos, es decir, quiere decir que tiene varios focos, para que lo entendáis, y tumores más grandes, los cuales sobrepasan lo que las guías nos recomiendan también. Entonces, eso es la clave ya para indicar una mastectomía así en términos generales. Efectivamente, cuando hay muchos focos, como ha dicho el doctor David Vázquez, hay muchos focos, nada más son pequeñas, pero también hay veces que inclusive podemos dejar el complejo areola-pezón, que es decir, no tiene por qué quedar esa cicatriz en medio, que normalmente en general queda muy bien y luego se puede tatuar el complejo areola-pezón, pero hay veces que dejamos también los complejos, ¿correcto? Eso es correcto. Cuando la lesión está lejos del complejo areola-pezón, tenemos un margen de seguridad, por decir así, sí se puede valorar el conservar la areola ahí, pero también hay que tener en cuenta el concepto, bueno, estético, por nuestra parte. No todas las mamas podemos hacer una conservación si el tumor está lejos, ¿vale? De la areola, pero si tiene unas medidas aceptablemente medianas, es decir, una mama que no sea muy caída, que no sea excesivamente grande, sí nos podemos plantear conservar la areola y tasar. Depende todo del polo inferior. Sí, yo siempre le digo a la paciente que para conservar el pezón debe ser, se tiene que permitir desde el punto de vista oncológico y desde el punto de vista estético. Preservar el pezón con una posición errónea, lo único que va a hacer es una reconstrucción con unas dimensiones o proporciones incorrectas, con el pezón en una zona no correcta. Entonces es mejor retirarlo, colocar y luego reconstruirlo en su posición. Y hay diferentes técnicas también para la reconstrucción de esa mama. Contadme un poco primero los tipos de reconstrucción que existen actualmente. Pues a ver, en general podemos resumirlo como cirugía con tu propio tejido, ¿vale? Autóloga que se llama, o una reconstrucción protésica con implantes. Reconstrucción autóloga, bueno, pues sobre todo le diría indicación princeps, por decir así, bueno, pues pacientes a los que se le hace una mastectomía, que reciben radioterapia pues muy agresiva, etcétera, etcétera, pues, y tienen también una zona donante adecuada para poder hacer una reconstrucción con tejido propio. No suelen ser pacientes delgadas, ¿vale? ¿Y de dónde saca ese tejido? Claro, habitualmente es lo ideal de la tripa. Vale. Mira que tengo de tripito de chicha aquí, o de chicha, que esté todavía así, ni medio eso. Vale, luego hay múltiples opciones de reconstrucción también locales, pero bueno, además de esa, pues podemos también una muy común, pues el músculo dorsal ancho con piel de la espalda de superopción, ¿vale? Y a veces se combina, tienen solo con injerto de grasa o también combinado con prótesis, dependiendo, cada caso es un mundo. Y luego tenemos la reconstrucción protésica. ¿Cómo se hace? Pues primero colocamos un expansor, que es como si fuera un globo, para que lo entendáis, que poquito a poco lo vamos expandiendo con suero, y entonces lo que hacemos es ganar piel que nos han quitado con la mastectomía. Entonces vamos ganando piel, y después ese expansor lo cambiamos por una prótesis definitiva, que suele ser una prótesis anatómica, para que sea un poquito más real. Como ha explicado la doctora Susana Puga, es como una bolsa con una válvula que van hinchando en consulta cada X tiempo cuando ellos van considerando para ir distendiendo la piel. Es algo que se suele hacer de manera habitual. ¿Y qué complicaciones puede tener este tipo de reconstrucción
con expansor en general? Como por ejemplo infección, seromas o qué tipo, ¿cuál es la más común? La más común será el seroma, pero que tú te aprovechas, nosotros lo retiramos a la vez que expandes, pues expandes y desde la misma posición empiras el líquido, que es lo que se denomina el seroma, el líquido fuera de su espacio anatómico, le permite quitarte el seroma y como vas ganando volumen, ese seroma es muy fácil de controlar, o sea, no suele generar ningún problema. Por otra parte, las infecciones sí que se da, pero son casos muy concretos. Suelen ser gente que tiene algún tipo de patología. Y depende también del cirujano. Porque Y yo, de- prácticamente yo creo que nunca he visto una infección de reconstrucción. Sí, hombre, todo suma. Pero yo desde luego no la he visto, es muy bajo el porcentaje y yo creo que también depende de la Pero marca. influye mucho que la gente no nos toma en serio, bueno, la diabetes, pero fumar, tú sabes que es algo que tenemos que decir, que fumar siempre altera mucho la cicatrización, las defensas, entonces esos pacientes tienen más riesgo de cualquier tipo de problema que aparezca. Y lo que decía Alexandra, o sea, depende de factores propios de cada paciente, que eso es muy importante, y también depende justo de la técnica. Entonces es muy importante, una buena cirugía y un tiempo normal es muy favorable a la hora de evitar complicaciones, tanto por vuestra parte como por la nuestra. Eso se puede decir, una buena reconstrucción Sí, viene de una buena una buena mastectomía, es así. Yo creo que mucha gente ha escuchado lo que has comentado antes, Susana, sobre la reconstrucción de dorsal ancho. Se ha comentado mucho también de este tipo de reconstrucciones porque hay en Instagram algunos vídeos, alguna persona conocida que ha comentado, ha hecho un comentario de los dolores o las algias que puede dejar este tipo de reconstrucciones. ¿Qué experiencia tenéis? ¿Qué nos podéis decir sobre esto? Pues mira, yo te prometo, Pino, mira, ahí sí que puede haber en la zona donante a veces algo de seroma, algo de líquido, pero que también se drena y se retira rápidamente, pero yo dolores en relación al dorsal no he tenido. Yo lo único donde no lo recomendaría o tendría una contraindicación relativa en gente muy deportista, porque retiras, y sobre todo nadadores, retiras un músculo que interviene mucho, pero generalmente en cualquier persona normal, a escala pues, habitual, casi sin competición, llegaría hasta ahí, lo suples con el resto de músculos que tenemos en la escápula. Así que una técnica correctamente hecha, Y es como todo, dorsal ancho, y es lo que vamos a hablar ahora. Si técnicamente lo realizas mejor, pues lógicamente los tejidos irán mejor, las molestias menos movilidad. Y volvamos a este tipo de mastectomías en las que podemos conservar el complejo arelapezón, que últimamente pues, también se hace mucho en mujeres que hacemos mastectomías profilácticas por genes hereditarios, que los genes hereditarios son entre un 5 y 10% de los casos. Pero, ¿qué puede pasar cuando dejamos el pezón? ¿Qué puede pasar con ese pezón? ¿Qué efectos secundarios? ¿O esa paciente va a tener sensibilidad, no va a tener? Porque es la típica pregunta que nos hacen. A ver qué... A ver, lo habitual, lo más habitual, claro, cuando se hace una mastectomía y se conserva el pezón, hay que dejarlo muy finito. De hecho, se hace pues, una biopsia retroareolar para confirmar que allí no hay nada, que está sano, pero claro, se deja muy finito. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Que se pueda estropear la vascularización, con lo cual puede haber alguna zonita de la areola del pezón que se pueda, ahora yo entendáis que se dañe y que tarde un poquito más en curar, con lo cual también puede haber alteraciones de coloración. Desde luego, pues lo normal es que haya alteración de sensibilidad. Por cualquier mastectomía, al final, pues dejar ese tejido tan fino que lo normal es que no tenga sensibilidad o sea, ni motora ni desde el punto de vista táctil. Y eso realmente es lo más frecuente. Luego puede haber alguna adherencia, bueno, pues cosas de la cicatrización que ahí se nos puede... Luego, desde el punto de vista estético, la posición, porque claro, se te puede ir, o sea, tú cuando empiezas a expandir o pones una prótesis, los tejidos tienen física, ¿no? Entonces pueden ir movilizando o expandiendo unas zonas y tú tienes el punto central del eje, que es el pezón. Entonces tienes que hacer una reconstrucción valorando todos esos cambios que hay de tejidos para que el pezón quede en el centro. Entonces conlleva que puedas tener malposiciones. Vamos a ir ahora a la parte práctica. Vamos a poner un ejemplo. Está bien. Vamos a pensar que tenemos delante una mujer que acaba de llegar a nuestra consulta, que ha sido diagnosticada de un tumor, que tiene muchos pocos en la misma mama y que está muy asustada porque le han contado sus amigas 1000 historias, 1000 cosas y encima ha visto a la cicatriz de la vecina que ha tenido muchos problemas.
¿qué le diríais a esa mujer que llega a la consulta asustada que le vamos a quitar la mama y tenéis que reconstruirla? A ver, habitualmente, Sí. o las complejas, habitualmente todas las pacientes llegan asustadas a nuestras consultas, porque les acaban de dar una noticia inesperada, que, bueno, pues lógicamente es un drama, creen que es el fin del mundo y realmente nuestra parte, por decir así, no les importa. O sea, creen que no les importa en ese momento. Están preocupadas por curarse, que le quiten eso del medio, curarse y ya. Entonces, claro, nuestra labor es intentar explicar de forma fácil y también quitarle un poco hierro en el sentido que sí, te van a quitar una mama, pero no te preocupes porque nosotros te vamos a ayudar a que te vuelvas a sentir bien y vamos a estar contigo en el proceso de curación, o sea, porque al final las acompañamos mucho tiempo, ¿vale? Entonces, cada uno está claro que es un mundo y lleva esa situación de distinta forma, pero sí nuestra labor es meternos un poco en su cabeza e intentar dar la información que corresponde dar, pero verles que esto va a tener, en la mayoría de los casos, un final feliz, que tú vas a reconstruir su mama, ellas se van a sentir mejor y rápidamente van a poder hacer una vida normal. A mí ya me ha convencido, ¿eh? Sí. No, vea, No, pero de todas maneras, quiero decir, es verdad lo que ha dicho Sí. y doy fe de ello, porque a nosotros es verdad que muchas veces nos toca dar la noticia de que tiene un tumor, que tiene algo maligno, y cuando llega a vosotros, es verdad que la parte estética tampoco le importa tanto. Yo tengo pacientes que me han contado maravillas de vosotros, del equipo, del grupo DEMIA, porque es espectacular poder salir de una consulta de un cirujano plástico y que te diga, y doy fe de los resultados, son excelentes, que te diga realmente que no se preocupe, que van a reconstruir todo y que va a quedar lo mejor que ellos pueden hacer. Realmente queda muy bien. Sí, pero yo al del principio tienes que entrar en su cabeza, es a directos, porque si no va a haber va a haber un muro el cual da igual la calidad de la reconstrucción. Creo que tiene que escucharte lo primero y tú ver que te le escuchas. Entonces que ella se abra. Entonces al principio, yo antes hablaba mucho más de técnicas, resultados, enseñaba y ahora les pregunto cómo, o sea, que me expliquen un poco cómo está la situación y empiezan a hablar, empiezan a soltar y ya cambian el modelo de mirada, de cómo se sienten. Y entonces yo creo que ahí toda la información que des luego creo que es mucho más válida porque lo entienden y lo comprenden mejor. Que en constancia con lo que tratabas de Acompañar. claves. Sí, y escucharlas. Escucharlas. Escuchar. Porque realmente ellas necesitan en ese momento también expresar, necesitan entender y no son capaces de poder pensar y asumirlo. Entonces es muy justo. Y además si confía en ti y le das abierto un poco, pues lógicamente la restricción que tienen por la situación en la que se encuentran de vulnerabilidad, yo creo que van a hacer frente mucho mejor a cualquier situación mala que pueda ocurrir dentro de sea el plano reconstructivo, el plano oncológico. Ellas van a tener más reservas, más recursos para poder mejorar y llegar al final con que sea una etapa mucho más correcta. Me quedaría con 3 cosas. Escuchar, ser positivo. Les creamos adicción. Sí, de hecho te dicen lo que tú nos digas frente es que al final formas bastantes lazos. Sí, es la mejor manera de mantener una relación médico-paciente y lo mejor y lo más con confianza, desde un momento de una confianza importante. Y vamos a pasar a otro tema, a otra parte importante en la cirugía de la mama, que es la axila, el ganglio centinela, que la verdad que entró, yo creo que se introdujo en España sobre el 2000, 2001, y realmente ha permitido que esas cirugías tan radicales a nivel de la axila, ahora solamente con quitar 1 o 2 ganglios, podamos poder estadificar, que significa hasta dónde llega ahora ese tumor, esa axila. ¿Qué es el ganglio centinela? Yo siempre lo explico de forma muy visual, ¿no? Porque es como se entera, yo creo que como se entera el paciente. El ganglio centinela es como la primera estación donde llega el drenaje de la piel y del tejido donde está el tumor. Es decir, todo ese drenaje llega a esa primera estación que es el ganglio centinela. Si nosotros lo retiramos y como drena todo a través de él, o casi todo, si este ganglio no está afecto, es muy raro que sobrepase el tumor esta estación y vaya al resto del organismo. Por eso nos permite estadiar muy bien, es decir, saber en qué situación estamos, en qué momento estamos del tumor.
Sí, porque realmente el pronóstico lo da la axila y saber exactamente que esa primera estación ganglionar a la que drena ese tumor está libre es una satisfacción muy importante. Y en el caso que tengamos que hacer una disección axilar, o también llamada linfadenectomía, que significa quitar la- 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 unos ganglios que tenemos a nivel de la axila, nuevamente no todos, pero nivel 1, nivel 2 habitualmente. ¿Qué complicaciones pueden tener estas pacientes? Porque realmente ese brazo puede tener un sufrimiento porque no va a drenar igual esa linfa, ¿correcto? Eso es, o sea, en lo que nos afecta en nuestro día a día, lo que más vemos justo pues puede producirse un linfedema que se llama en el brazo, pero también en la mama. Entonces, a nosotros nos afecta pues en todo, en el sentido, al paciente de lo que se mueva, pero si tiene un linfedema, pues le cuesta más mover ese brazo. Cualquier acto quirúrgico que hagamos en la mama puede desencadenarlo, porque al final genera esa inflamación que no tiene dónde drenar y puede desencadenar un linfedema tanto en el brazo como en la mama. Entonces a nosotros eso, bueno, pues nos limita más, pero afortunadamente hoy en día se hace menos. Se va reduciendo igual que las técnicas que comentaste al inicio. Más conservadores. El podcast, ir conservando, ir permitiendo unas cirugías menos agresivas, pues permiten menos complicaciones y entre ellas las alteraciones linfáticas de la axila. Estamos casi acabando, pero me gustaría pequeñas pinceladas de las prótesis, porque yo sé que nuestras oyentes tienen muchas dudas, y muchas de ellas querrán ponerse prótesis de manera estética y otras pues tendrán que llevarlas porque han tenido una mastectomía. Las prótesis. ¿Qué tipos de prótesis existen para poder poner en la mama? Pues hoy en día existen varios tipos de prótesis que dependen un poco del gel que llevan dentro y de lo que es la cobertura que está por fuera, el surface, ¿no? Entonces, van desde lisas, nanotexturadas, microtexturadas y macrotexturadas que ya se han retirado. Y luego la forma. Hay ya varias formas que son redondas, otro tipo de prótesis que son redondas pero con la posición cuando estamos de pie cogen forma anatómica y las anatómicas que son anatómicas puras, que son con forma de lágrima o forma de la mama. Entonces, con esto es con lo que jugamos un poco en todo tipo de reconstrucción, pero tendremos mucha más preferencia a poner prótesis anatómicas porque al no tener tejido, la zona torácica está plana, entonces la forma de esa mama depende mucho de la forma de la prótesis, o el 90%. Entonces, poner una prótesis anatómica permite una reconstrucción mucho más natural y que el tiempo vaya a su favor. ¿Qué es la cápsula? La famosa cápsula que tiene las prótesis. No es que la tenga la prótesis. O sea, la cápsula es como la cicatriz que hace el cuerpo alrededor de la prótesis. Yo siempre le he explicado al paciente que la cápsula es como la casa en la que va a vivir la prótesis, para protegerla. Entonces, esa cápsula suele ser una cápsula pues muy finita, no es elástica, pero suele ser fina y no suele dar ningún problema. ¿Cuándo puede dar problema? Pues a veces con la radioterapia se puede hacer un poquito gruesa o a veces pues no se sabe realmente el motivo, pero cualquier infección que sea importante pues puede ser como un estímulo para que esa cápsula se engrose y la paciente la note, por decir así, si no, no va a notar nada. Es decir, podríamos decir que la cápsula es como la manera de defenderse del organismo ante el cuerpo Es extraño. la reacción del organismo a defenderse un cuerpo extraño o, si es muy grande y no lo puede eliminar, aislarlo. Pero toda ortesis que se ponga en el cuerpo, o sea, una válvula tiene cápsula. Una prótesis de cadera, pues cápsula. Lo que pasa es que solo se habla de la cápsula del implante porque es lo más visual. Pues sí, es verdad. Sí, por eso, pero por eso también hay que enseñar que esa cápsula se forma en cualquier la caja. Cuando haces un quiste, porque ese quiste sebáceo, porque el sebo queda para adentro, forma una cápsula. Es lo mismo. Vamos a dejar de... Bueno, estamos hablando de cápsulas, vamos a preguntar una pregunta. ¿Qué tipo de rupturas pueden existir en las prótesis? Intra o extra, explicarnos un poco. A ver, hoy en día las prótesis anatómicas que se usan son prótesis de gel altamente cohesivo. Es un gel que es muy firme y aunque una prótesis se rompa, no se va a deformar, va a seguir manteniendo su forma. Yo lo comparo siempre digo como con un oso de gominola. Tú a un oso de gominola le haces un corte o le quitas una pata, no se deshace el oso, se mantiene la forma. Una prótesis anatómica igual no se deshace. Entonces muchas veces dicen, ¿cómo sé yo si se me rompe? ¿Qué voy a notar? No vas a notar nada. Por eso es importante hacer los controles con ecografía todos los años. Ahí es donde se puede detectar. Entonces esa ruptura puede ser lo que se llama intracapsular, que hablábamos de esa cápsula que produce el cuerpo, entonces quiere decir que la prótesis está rota, pero hay contenida.
Y eso es lo más frecuente por el tipo de gel. Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. No es una emergencia, lo digo yo a las pacientes, no es una emergencia, pero sí, te Pero hay tienes que que actuar. recambiar, te Tampoco tienes que que no pasa recambiar nada. eso es, te tienes que recambiar el implante. Hay que actuar con... Pero no es, Dios mío, me tranquilidad, muero, me tengo que operar. Pero Vale, es claro. recomendable... Eso es, no hay que demorarlo. Eso. Sí, pero quiero decir que no es igual que una extra cápsula, no. Eso es. Antiguamente esos eran geles pues mucho menos cohesivos, más líquidos, sí había más facilidad de que ese gel el cuerpo poquito a poco lo fuese absorbiendo y entonces se convirtiese en una rotura extracapsular, que quiere decir que ha salido de esa capsulita que hay en la mama. Entonces podía llegar pues a un ganglio. Y tampoco pasa nada si llega a un ganglio, salvo que sea un ganglio que crezca mucho, se engorde mucho de comer esa silicona, por decir así, y entonces pueda dar síntomas. Si no, la silicona que es en esto no puede producir nada. Si casos severos que vayan a otros órganos son Eso más que puntuales, muy puntuales. Y hoy en día, ¿por qué no sabemos si hay que cambiar o no hay que cambiar las prótesis? ¿Hay recambios? ¿No hay recambio? Esta yo creo que es la pregunta de Pues sí, vida. es muy buena pregunta y me gusta contestarla porque yo la explico siempre. Sí. O sea, todo depende de la edad que tengas, para empezar. ¿Por qué? Tu edad biológica. Si tienes 20 años, es casi imposible no necesitar recambiarla. Frente a la misma cirugía con 60. Y ya tu edad biológica se acorda, probablemente no lo tengas que cambiar. Y la otra parte que viene es la evolución de los tejidos y de los factores ambientales. Quiero decir, tus mamas a los 20 años no son iguales que a los 50, te hayas operado o no. Si te operas, pues va a seguir el cambio. Entonces, ese desequilibrio puede haber con prótesis, o sea, sin prótesis lo va a haber con prótesis. Entonces, uno de los motivos del recambio también es que se alteren el equilibrio o el resultado o envejezca el resultado, ¿no? Entonces, yo lo que siempre enseño es que cada vez los recambios se hacen por menos motivos médicos, que la prótesis está rota, que hay más contractura, no. Se hacen por motivos de cambios, pues porque a lo mejor la paciente tuvo embarazos o cambios que hay esos desequilibrios que comentaba. Entonces, yo siempre digo que casi todo el mundo va a tener que necesitar un recambio, pero no por un motivo médico, sino más estético y que ahora quiero una mama más pequeña, más recogida, más grande, etcétera. Vale, entendido. Y vamos a hablar de uno de los síndromes que yo creo que también se está escuchando bastante y que nuestros oyentes van a querer que resolváis. El síndrome de Asia. ¿Qué nos podéis contar al respecto? La doctora Pugas. A ver, el síndrome de Asia es un síndrome que significa pues, que engloba una serie de síntomas. Es un síndrome que el cuerpo es como de respuesta del cuerpo ante un adyuvante. Un adyuvante puede ser una prótesis, puede ser un marcapasos, puede ser un excipiente de una vacuna, un medicamento, lo que sea, que puede generar una reacción en el organismo. Hasta el día de hoy no hay una relación causa-efecto relacionado de las prótesis mamarias de silicona con el síndrome de Asia. Se escribió como tal, pues como en el 2011, desde entonces hay como unos 5.000 casos o menos en el mundo y el 90% no están relacionados con la silicona, están relacionados más con el hidróxido de aluminio. Entonces es lógico que se genere pues como una alarma, por decir así, pues que sí que es algo que sale mucho a veces en las noticias, pero realmente a nivel científico no hay una relación causa-efecto y es muy importante saber que la silicona, o sea, no produce reacción. Mira, hay pacientes que me han preguntado, oye, ¿esto me puede dar alergia? O sea, no, está estudiado, o sea... Los biberones que generan en la leche más silicona que las lactancias con prótesis. Eso es muy importante. Entonces, Entonces, se genera una alarma. Incluso también hay que tener en cuenta que las mujeres, a medida que cumplimos años, en edad fértil, a medida que tenemos más años, también tenemos más riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes. Entonces, no tiene por qué estar relacionado con el silicona. Depende mucho también de predisposición genética y otras. Podríamos llamar lo que es como una especie de enfermedad autoinmune que el organismo intentará reaccionar. Puede ir por ahí. Es una reacción del organismo frente a algo, eso es. O sea, eso es el síndrome Asia. Y puede ser Porque los síntomas quieren ser activa, sequedad en los ojos, fatiga muscular, puede haber muchos síntomas, hay que cumplir unos criterios determinados y eso, bueno, pues hay que hablar muy bien también pues, con el reumatólogo correspondiente y ver todo. O sea, pero no tiene por qué ser una causa. Yo creo que nos ha quedado bastante claro. Vamos a hacer una última pregunta. ¿Por qué pensáis que el cáncer de mama está aumentando exponencialmente en nuestra sociedad? yo creo que estamos expuestos a muchas más radiaciones, a muchas
El mundo está cambiando mucho más. Entonces, sobre todo también porque hay más diagnóstico y vivimos más. Entonces, son dos cosas que yo creo que, por un lado, lo vemos que está aumentando, pero a veces es que mejora el diagnóstico y se detectan más cánceres en tamaños más cortos. Entonces, pueden desarrollar más patologías estos pacientes. Y otro por los cambios que estamos sufriendo, el tipo de alimentación también se está hablando mucho ya. Entonces, bueno, sobre todo yo creo que la clave es el seguir desarrollando screening, teniéndolo de forma precoz y que todo el protocolo mejore, porque si aumenta por ese motivo es porque hay un diagnóstico mucho más certero. Yo tengo una opinión también, vamos. Además de lo que dice David, o sea, que es la realidad que el screening ha aumentado el número de diagnóstico, afortunadamente, porque hay muchos casos que ahora se detectan cuando son nada. Yo siempre lo digo, la mujer nos ha engañado. Entonces, en el nivel de estrés que tiene la mujer hoy en día, creo que, no quiero decir que antiguamente no lo tuviese, Sí. pero creo que la mujer que antes, pues desgraciadamente para mí, solo vivíamos en casa, ahora tenemos casa, trabajo, es Sí. mucha carga, mucho estrés, nos llevamos todo, porque las mujeres somos diferentes a los hombres y la carga nos la llevamos constantemente. Entonces ese nivel de estrés sumado, alimentación, todo lo que ha dicho David, pues para mí eso favorece también que haya... Es verdad, porque al final somos madres cuando tenemos familia, estamos pendientes de los niños, de la casa, del hogar, del trabajo. Y aparte también porque estamos demorando cada vez más la maternidad. Y al demorar la maternidad, sabéis que el cáncer de mama también es un rumor de la edad. Pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido un honor tener a mis compañeros, amigos, el doctor David Márquez. Gracias a ti y a todo el equipo. También al Hotel Medina Casa de las Artes, que siempre nos brinda la Todos los que te oportunidad. apoyan, que está bien. Y ahora dejaremos el espacio para también los cuidados de Anita. Gracias. Gracias. Bienvenidas a los Consejos Anita. Mi nombre es Alicia Rastrollo y estoy aquí para daros algunos tips útiles sobre corsetería. En la fase posoperatoria de la cirugía de mama es muy importante utilizar el sujetador posoperatorio adecuado, siempre siguiendo las indicaciones de tu médico, que te indicará si debes utilizar más o menos compresión. Pero en general os voy a decir las características básicas de un sujetador posoperatorio. La primera característica que tiene que tener es la sujeción, una suficiente sujeción como para inmovilizar las mamas y que no se muevan. Además, los sujetadores posoperatorios, como he dicho, deben tener cierta compresión, siempre indicado por vuestro médico. Pero la compresión en la mama es buena porque ayuda a la cicatrización. Los sujetadores posoperatorios tienen siempre apertura y cierre frontal y los tirantes se regulan también por delante. ¿Y esto por qué? Pues porque en el posoperatorio os va a ser muy complicado echar los brazos hacia atrás para cerrarlo y abrirlo. Y además es mucho más cómodo para el momento de la cura. Los sujetadores posoperatorios deben estar fabricados con tejidos respetuosos con nuestra piel y que sean transpirables. Y además es muy importante que en la zona de la mama no tengan costuras. Y por último, tiene que ser nuestra talla correcta, porque si no, no cumplirá la función de sujeción ni de compresión. Si el médico nos indica el sujetador que debéis utilizar ni la talla, nuestra recomendación es siempre que acudáis a profesionales. Ellos os ayudarán a elegir el sujetador adecuado y la talla correcta. Muchas gracias y hasta pronto.